Muy buenas tardes, queridos estudiantes y amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a conversar acerca de los factores que influyeron en la conquista del Imperio Incaico. Muy bien, brevemente, Huayna Cápac, el último gran inca, murió sin dejar una descendencia, dado que su hijo Ninan Coyuchi murió víctima de la viruela. De igual modo también murió Huayna Cápac. Cuenta la historia de que habían dos frentes. Uno Cusco, cuyo representante fue el príncipe Huáscar, y uno norteño, cuyo líder fue Huayna Cápac. Estos se enfrentaron en una gran guerra que duró 10 años, por el trono del Cusco, por el poder. Finalmente ganó Huayna Cápac. Lamentablemente, en esta contienda murió la mitad del ejército incaico. Bien. Recordemos que los españoles empezaron a invadir América con Colón, y poco a poco iban extendiéndose por todo este gran continente. Ellos se habían preparado con anticipación para la conquista del Imperio Incaico. Así es. Tampoco hay que olvidar las enfermedades traídas por estas, como la gripe, la viruela, la peste amarilla, el sarampión. Un detalle, en 1570 habían entre 12 y 15 millones en el Imperio Incaico, y en 1720 solamente habían entre 1 o 2 millones. Por supuesto que también aquí están el factor de las guerras, la mita española y por supuesto las enfermedades. El Imperio Incaico estaba un poco débil. Habían dos bandos que querían el poder: los atahualpistas contra los huascaristas. ¿Eran hermanos? Eso todavía es un misterio. Mis breves estudios mencionan que no, solamente que Huáscar era general y, perdón, Huáscar era un príncipe y Atahualpa era un general. Por supuesto ganó Atahualpa. Él era un gran conquistador, pero era joven y un poco inexperto, comparado con Pizarro, que tenía 60 años. Atahualpa tenía 35 años, muy valiente por supuesto, pero más ducho, con más experiencia por supuesto era Pizarro. Muy bien, el imperio incaico, como recordamos, era conquistador. Muchos pueblos cayeron bajo el poder de los incas. Y por supuesto no todos estaban a favor de unirse a ellos. Y muchos pueblos, creyendo en los españoles, porque Pizarro era muy hábil y hizo alianzas para ganárselos, se unieron a ellos, como los chancas, los, los chancas de Apurímac, los chachas de Chachapoyas, los cañares, hasta los de Lima se unieron con los españoles, creyendo que van a estar con estos. Y no fue así. Un detalle: de todos los pueblos, los huancas fueron los más serviles a los españoles. Incluso cuando llegó San Martín, ellos seguían defendiendo a los españoles. Pizarro llevó para la conquista del Imperio Incaico, no solamente eran 191 españoles como dice la historia. Mentira, señor, la historia hay que entenderla bien. Pizarro trajo pueblos del Caribe, esclavos del África, y los pueblos que mencionaba americanos como los chancas, que se unieron aquí a los españoles contra los incas. No hay que olvidar eso. Por otro lado, los españoles tenían armas de fuego, caballos, armaduras de hierro. Los incas no tenían eso. Atahualpa lamentablemente era muy confiado. Él menospreció a los españoles y prácticamente se ofreció a ellos en Cajamarca. Pizarro astutamente hizo un plan para capturar al Inca. El Inca quería impresionar al invasor, al extranjero. Puso bailarines, danzantes, cantantes y ni un soldado. Pizarro rodeó el Cajamarca y fue la clave, ¿no? Ese truco del cura Valverde. No es para creerlo, es una mentira, señor. Ese era el ardid. ¿Qué le dijo Valverde al Inca? Desde ahora tú vas a adorar al rey español. Tú vas a bajar la cabeza al rey español. Le dijo también que tu nuevo Dios va a ser uno llamado Cristo, y es esta cruz. Pero señor, el Inca era la imagen del Dios, recordemos. Y él era el soberano. Te pregunto, ¿tenía que rendirse ante extranjeros? Yo creo que no. Y el que votó la Biblia no era que era una calumnia, una blasfemia, era la señal para atacar a quién, a los incas. ¿Mm? Hay que tener una visión imparcial de esto.
Muchos dicen 198 españoles contra 10.000 indios. Mentira, señor. Mentira. El imperio incaico estaba en un proceso muy difícil de sucesión de poder. Huáscar o Atahualpa. La guerra era fuerte, señor. ¿Y quién aprovechó? Los españoles. Como dicen, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores. Y en este caso, Pizarro fue muy astuto. ¿Mm? Bueno, el Inca fue capturado el 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca. Él era muy inteligente y astuto. Fue capturado. Estuvo un año preso. En ese tiempo él ofreció, como ustedes recuerdan, 2 cuartos llenos de plata y 1 cuarto lleno de oro. ¿Pagó o no pagó su rescate? Sí pagó, señor. Pero Pizarro sabía que tenía que matarlo y lo ejecutó con el garrote. Luego de esto pusieron a otro inca para que sea su sucesor, Toparpa. Pero era muy servil a los españoles y los mismos incas lo mataron. Luego apareció Manco Inca, que también era obediente a los españoles, pero luego se dio cuenta de la ambición de los españoles y se rebeló contra ellos. Y así empezó otro capítulo de la historia del Perú, de los Incas de Vilcabamba. Un detalle, queridos estudiantes. ¿Qué hubiera pasado si los incas y aztecas no hubieran sido vencidos por los invasores españoles? Hablaríamos ahora de 2 poderosos imperios. Norteamérica sería para los aztecas y América del Sur y América Central para los incas. De repente una guerra hubiera habido entre ellos o se hubieran unido. ¿Quién sabe? Eso queda ya en nuestra imaginación. Pero sea como fuese, queridos estudiantes, los americanos actuales, los peruanos en nuestro caso, somos una combinación forzada, señor, de 3 pueblos. Los indígenas por los americanos, los africanos por los esclavos y por supuesto los invasores, los españoles y demás pueblos. Un detalle, aquí no habían enfermedades como se les mencionó y tampoco habían cucarachas, esas grandotas no habían. Llegaron en los barcos españoles, igual que las ratas. Son herencia de los españoles, señor. Cuando usted vea a un español o un europeo, no se asombre. Nosotros los peruanos somos mejor que ellos, tenemos un pasado primoroso. Valoremos a nuestro país, a nuestro Perú. Bueno chicos, un gusto escucharlos, verlos a ustedes. Suscríbanse, pongan sus comentarios. Fue su amigo profesor Eliseo. Cuídense mucho.